¿No les pasa que tienen poquísima memoria para recordar detalles de partidos que pasaron hace, no sé, 2 años? Se llama amnesia, vayan al médico. Hoy vamos a repasar los 25 partidos de la era de Scaloni porque me lo pidieron un montón en comentarios y porque yo hoy me quiero matar por haberlo prometido, pero lo vamos a hacer de todas maneras. Es un videazo, realmente es una cantidad de información la que fuimos recopilando brutal, con declaraciones, hechos muy contundentes, algunos momentos que marcaron a fuego lo que es el ciclo de Scaloni, el momento donde entendimos quién iba a ser titular, el momento donde entendimos quién iba a ser el goleador, el momento donde entendimos la importancia del equipo por sobre Messi. Hay diferentes momentos que fueron cruciales para entender lo que es el ciclo de Scaloni actualmente y por eso nos vamos a meter de lleno en este videazo como previa de lo que es tanto las eliminatorias como la Copa América. Es un contenido que no vas a encontrar en ningún lugar porque básicamente fue una idea que fue surgiendo acá. Muchos seguidores han pedido que hablemos del ciclo de Scaloni, pero tiré la idea el otro día en un video y realmente fue increíble la cantidad de personas que comentaron sí, quiero ese video. Así que hoy vamos a repasar los 25 partidos de la era de Scaloni. Obviamente no podemos poner imágenes, vamos a intentar poner algunos goles, algunos fragmentos de declaraciones, pero no podemos poner claramente partidos completos ni resúmenes porque nos bajarían el canal. Pero sí vamos a intentar que esté todo bien reflejado y dinámico. Perdón al editor, así que quiero que sea el comentario principal de este video. Pongan en los comentarios perdón editor, porque va a ser una cantidad de data increíble para que vaya editando. Antes de comenzar vamos a hacer un breve resumen de lo que es el inicio de la era Scaloni y después vamos a empezar a mechar con todos los encuentros. Por eso les quiero pedir algo muy importante y es que si les gustan los contenidos que venimos subiendo, que llevan todos un increíble laburo, este guión me llevó 2 días hacerlo, ahora lo estamos grabando y después va a llevar 2 días más a editarlo, así que es una cantidad de información a ser increíble. La mejor manera de decir que te gusta es comentando acá abajo, suscribiéndote, dándole un like y sumándote a este proyecto hermoso que está creciendo a pasos agigantados. Lionel Scaloni brindó su primera conferencia como entrenador en agosto de 2018. Parece una eternidad atrás, pero recordemos, Argentina era un fierro caliente en ese momento porque no solamente habíamos quedado fuera, siendo claramente superados por los 2 finalistas de la Copa del Mundo, con Croacia en fase de grupos, luego con Francia también, más allá de ese resultado engañoso, sino que además habían renunciado Mascherano, Biglia, muchos se sobreentendía que se iban a ir, como es el caso de Agüero, Di María, Higuaín e incluso Leo se había tomado un tiempo de la selección sin decir cuándo iba a volver o si iba a volver. La experiencia Rusia 2018 fue caótica, en algún momento vamos a hacer un video comentando todo lo que se sabe y lo que no se sabe tanto del ciclo Sampaoli, pero hubo alguien que se quedó en ese lapso. ¿Por qué? Porque Pochettino decidió y dijo luego que prefería el entrenamiento día a día y no tanto dirigir una selección, más allá de que era su sueño. Simeone dijo en algún momento que su experiencia del día a día era lo prioritario para él, que hoy no estaba en su plan de carrera dirigir una selección como joven, y Gallardo en algún momento también diría que nunca lo llamaron. Y esto nos fue hablando de cómo luego pudimos reconstruir las piezas y entender este rompecabezas al 100%. En algún momento Chiqui Tapia reconocería que no llamó a Gallardo. Gallardo no recibió ofrecimiento para dirigir a la selección argentina tras Sampaoli. No hubo ofrecimiento, no hubo oferta, no hubo nada sobre la mesa para que Gallardo esté en la selección. Y así pasó con los demás nombres, como es el caso de Simeone, como es el caso de Pochettino e incluso un sueño que decían para Pep Guardiola, que supuestamente había rechazado la selección, pero desde el entorno de Pep, desde el grupo de Pep, se encargaron de desmentir y decir no, el presidente de AFA está mintiendo. Entonces, en ese revoleo se entendió que no había ofertas y que el nombre puesto era Scaloni. Chiqui Tapia, presidente de AFA, decidió que el nuevo técnico de la selección debía ser quien estaba como parte del cuerpo técnico de Sampaoli, Lionel Scaloni, ex mundialista con Argentina en 2006 y también con un recorrido internacional que no es wow, pero sí tiene algunas cosas muy interesantes, como estuvimos repasando en uno de los últimos videos, que dejaré aquí la miniatura para que se guíen para verlo. Así que welcome to AFA. Y ahí empezamos con el ciclo Scaloni en octubre de 2018 con una primera fecha que nos encontraba con 2 partidos. En primer lugar con Guatemala, fue el primer encuentro y un 11 bastante curioso que no se volvería a ver tiempo después, como es el caso de... Yo les tengo que contar algo, se me rompió la N del teclado y la quise pegar con cinta scotch y estoy desde ahí con esto. El primer 11, como les decía, era Rulli, Sarabia, Petzela, Funes Mori, Tagliafico, Lo Celso, Paredes, Palacios, Pavón, Gio, Simeone y Piti Martínez. De todos ellos, solamente Tagliafico y Pavón habían jugado el partido contra Francia en Rusia 2018, es decir, se repetían apenas 2 de esa debacle frente al equipo de Mbappé. En total
total, este partido estuvo marcado por el debut de 11 jugadores en la selección argentina, a nada del récord que batió Diego Armando Maradona en tiempos de la selección argentina en 2009, si mal no recuerdo, donde hizo debutar a 14 jugadores. Bueno, en este caso debutaron 11 y de todos ellos solamente Ezequiel Palacios sobrevivió y a día de hoy está en la convocatoria para la Copa América de este año. Nada se quería hablar de Messi, por entonces Burruchaga, manager de la selección argentina, no duraría demasiado, decía que no hay que obligar a Leo Messi a que venga porque hay que dejarlo tranquilo. Ascasíbar, una de las caras de la selección argentina, decía que lo que Scaloni quería, porque en ese momento nadie sabía que quería Scaloni porque era un debutante como entrenador, él quería un fútbol rápido y de juego ofensivo y protagonista, vertical, yendo siempre hacia adelante. Fue un muy buen debut ante un rival de jerarquía mucho menor, claramente. Piti Martínez, Gio Simeone y un golazo de Lo Celso nos dieron la victoria y seguía Colombia. En el 0-0 contra Colombia podemos caracterizar dos cosas muy puntuales. Hubo 40 faltas entre los dos equipos, se mataron a patadas, a cortes tácticos y ambos erraron muchas posibilidades. Argentina no convirtió ninguno de los 5 disparos entre los 3 palos y dicho eso, ya se comenzaban a ver algunos detalles muy interesantes en cuanto a intensidad, presión, lo que es la intención ofensiva para llegar al arco rival. A priori Lo Celso y Palacios eran considerados titulares, los que terminarían siendo dos opciones para un mismo puesto hoy, porque hoy los titulares son Paredes y De Paul y ellos dos son la tercera alternativa y bueno, en ese momento eran considerados titulares ambos. Y un datazo, Argentina estiraba a 6 años el tiempo desde que Colombia no lograba convertirle un gol. Un datazo. El amistoso contra Irak lo iba a pasar de largo, pero este 4-0 significó algo muy importante y es la primera aparición de De Paul y Paredes en un mismo equipo y el primer gol de Lautaro Martínez, quien se terminaría convirtiendo en el goleador del ciclo. Terminarían siendo unos la dupla indiscutida del ciclo en la medular, solamente que en este caso De Paul aparecía más como extremo y esto duraría varios partidos. En principio De Paul no era una alternativa en la medular como doble 5 junto a Paredes, ni tampoco para suplirlo en la posición de mediocentro aportando en esa zona más defensiva, sino que era ubicado directamente como extremo, en muchos casos por izquierda. Y bueno, después esto cómo se iría transformando con el tiempo, ¿no? Para la derrota por la mínima contra Brasil, perdimos 1-0 claramente. Argentina seguiría con un 4-3-3, solamente que ahora el 5 era Bataglia y Paredes y Lo Celso lo acompañaban, pero como interiores. Paredes no empezó como 5 de la selección argentina. Seguían las pruebas, se seguía intentando, pero la intención era clara, digamos, un mediocentro, 2 interiores, 3 atacantes. Era clarito. Petzela, Otamendi se instalarían acá contra Brasil como la dupla titular de Scaloni. En la consideración del técnico, ellos dos son los verdaderos titulares de su conjunto. Luego las lesiones o diferentes momentos de Petzela han hecho que pierda el puesto, pero bueno, en un principio ellos eran el tándem titular de la saga central. Ambos tuvieron un buen rendimiento contra ese Brasil, más allá del gol que se equivoca Otamendi, y otro que se equivoca también es Sergio Romero, que poco a poco se iría despidiendo de la selección argentina, estuvo presente acá. Sarabia la rompió toda contra Neymar, lo neutralizó prácticamente, fue un dolor de cabeza. Si mal no recuerdo, Neymar después del partido lo terminó felicitando al lateral ex Racing, y la gran figura no fue otra que Leandro Paredes, que la rompió verdaderamente dentro de las posibilidades de lo que era esa Brasil. Este partido puede ser el partido donde Paredes terminó ganándose la titularidad futuro. Luego llegaron los dos amistosos contra México, muy amistosos, a fines de 2018, el cierre de año. Ambos terminaron de la misma manera, 2-0, y el rival tenía a Ferretti como DT interino, porque todavía no estaba Martino en la selección mexicana, y Argentina cerraba el año con muy buenas sensaciones en general. Paredes y Lo Celso volvían a tener un muy buen partido inicial. Dybala jugó unos minutazos, la verdad, con mucho fútbol para ser líder de la ofensiva. A De Paul todavía lo veíamos en una posición más de extremo, más ofensiva que defensiva, más ofensiva que equilibrista, pero bien igual. Y Mesa y Pereira acompañaban a Ascasíbar en lo que es la medular, y Mesa un poco más adelantado, claramente porque es natural en él llegar a las puertas del área. De Paul era considerado suplente en este momento, no era titular. Faltaba todavía para su gran momento, que no tardaría en llegar. 2019 no empezó de la mejor forma, perdimos 3-1 contra Venezuela, una derrota histórica. Nunca en la historia Venezuela nos había hecho 3 goles, solamente una vez en la historia nos había derrotado. El historial nos hablaba de cómo Argentina le había ganado 20 de 24 encuentros. Era realmente la peor derrota del ciclo Scaloni, a día de hoy lo es. Es una derrota que si le querés poner nombre es categórica, no te digo un papelón, pero puede serlo tranquilamente porque es Argentina. Pero no eran todas pálidas. Leo Messi volvió a la selección tras 265 días y su compañero de ofensiva no fue otro que Lautaro Martínez. Ambos serían el eje del ataque, así como el eje del medio campo se seguía estableciendo. Paredes y Lo Celso eran titulares indiscutidos para Scaloni. Solo que esta vez se cambió un poquito la cuestión, porque se usó línea de 3. Así
Así se dio lugar a Foyt, Lisandro Martínez como centrales y a otro nombre que empezaría a aparecer cada vez más, como es el caso de Montiel. No fue que Venezuela nos superó ampliamente, Argentina jugó bien la primera mitad, pero tuvo 2-3 errores clarísimos. Uno, por ejemplo, Armani, una distracción de Foyt, algún problemita que tuvo Mercado en la marca, perdiendo marcas, saliendo mal, dejando espacios insólitos para el rival, y así Venezuela terminó siendo muy contundente. Era entendible también porque muchos de estos jugadores todavía no estaban acostumbrados a una línea de 3, no era lo mismo que ahora. Ahora muchos de los convocados argentinos, lo hemos hablado en algún video, la táctica perfecta, van a ver la miniatura acá también, ahora pueden saber y están más asimilados en lo que es el trabajo de la línea de 3, que es un sistema muy difícil de utilizar rápido. En este caso fue la primera vez que lo jugaron y era entendible que Argentina termine fallando. Tal vez este haya sido el gran error de Scaloni en este partido. 3 días después, gracias a un gol de Angelito Correa, Argentina pudo ganar en el siguiente partido contra Marruecos y cerramos la gira. El partido contra Nicaragua fue relativamente sencillo, un 5-1 categórico. Lo curioso era que fue la vuelta de la selección argentina con Messi a suelo argentino. Leo convirtió 2 en su vuelta a su país y el primero fue un golazo increíble tras un exquisito pase de Giovanni Lo Celso, que era marca registrada del ciclo Scaloni, ya estaba muy presente como titular. Acá empezó un poquito el hate contra Otamendi, que hizo un penal que, bueno, muy otamendiesco, aun cuando tuvo un partido sin demasiadas fallas, o sea, no le exigieron demasiado. Y otro dato, el Toro, Lautaro Martínez, seguía en la suya porque hizo un golazo autogestionado y después convirtió también el 4-0. Seguía firmando su titularidad y Scaloni afirmaba que puede haber 2 o 3 cambios para el debut de Copa América, pero estamos bien, tenemos claro cómo queremos jugar. Y agregaba otra cosa importante: el primer rival, Colombia, es muy difícil, sobre todo en un clima de calor, así que va a ser un grupo complicado en principio. Bueno, dicho y hecho, porque Scaloni acertó en que hizo 3 cambios, porque entraron Tagliafico, Petzela y Di María por Acuña, Foyt y Matías Suárez. Hasta ahí tenía razón, y también tenía razón en lo que era el grupo, porque no había que ser demasiado inteligente, pero Scaloni lo fue para saber que Colombia era un rival complicado, y empezamos la Copa América mal, con una derrota bastante contundente por parte de Colombia, con goles de Roger Martínez y Duván Zapata, y aunque fueron casi todas pálidas, Argentina vio luz al final del túnel, porque acá se empezó a armar lo que es el equipo titular a hoy en día. Argentina jugó mal, eso claro, ¿sí? Generó poco fútbol, pocas ocasiones, estuvo mal en defensa, un partido bastante trabado. Armani jugó mal, Otamendi jugó mal, tuvo algunos errores en salida bastante importantes. En el mediocampo no pudieron pesar demasiado, salvo Paredes, que Paredes jugó un buen partido, ganó 7 de 12 duelos individuales, casi un 90 de precisión en el pase, 5 de 9 balones largos. Era el que intentaba generar algo de fútbol, pero en general Argentina estaba bastante estancado, y hubo alguien que cambió el ritmo y que cambió la Copa América de alguna manera, que fue Rodrigo de Paul. Él aparece por izquierda y genera muchísimo juego, despliegue, criterio ofensivo. Empezó a mover un poco a Argentina, aportó a que Paredes se suelte, y también ayudaron entre ambos a sostener un poco a la selección argentina y plantearse ellos dos como el eje, el corazón, el motor de Argentina. A día de hoy es así. Conclusión: afuera Di María apático, hola Rodrigo de Paul titular. Con Paraguay, De Paul fue de la partida también, y aunque en principio fue un 4-4-2 con Roberto Pereira por el otro lado, hoy su compañero en su club también, pronto se transformaría en un 4-3-3 tal como lo conocemos. Jugaron bastante mal el primer tiempo, pero después es como que se fueron acomodando un poquito las piezas. Messi, Paredes, Lo Celso, De Paul, Lautaro Martínez, y Scaloni decide sacar a Lautaro en un movimiento que estancó también, que generó una meseta de fútbol, bajó un poquito el ritmo de Argentina y terminamos empatando 1-1 con ese penal de Leo contra Paraguay. Así que estábamos obligados a ganar o ganar contra Qatar. Poco a poco Argentina fue encontrando el equipo, vencimos a Qatar, vencimos a Venezuela en cuartos de final, en semis nos toca contra Brasil, jugamos verdaderamente bien, esto hay que recordarlo. Argentina jugó muy bien ese partido, tuvo 2 tiros en los palos, Messi jugó un partidazo, estuvo muy participativo, 4 pases clave, 3 disparos, 7 de 9 gambetas completadas, estuvo muy bien en los duelos individuales, creo que estuvo arriba del 70%, no recuerdo bien ese dato, así que tómenlo con pinzas, pero me acuerdo que estuvo muy bien. Perdió 17 pelotas y ustedes dirán, qué mal perder 17 pelotas. Esto es típico de los futbolistas que intentan muchas jugadas de peligro. Leo intentaba todo el tiempo avanzar, todo el tiempo generar ocasiones al rival, y terminó siendo la gran figura de Argentina, pero bueno, quedamos afuera, lamentablemente. El VAR tampoco aportó demasiado porque se obvió escandalosamente un penal
de Arthur, que bueno, debería haberse cobrado, pero bueno, tratamos de no hablar demasiado de los árbitros acá en este canal de YouTube. Y así quedaba el cierre contra Chile, que terminó siendo la victoria para ganar el tercer puesto, un partido lleno de polémicas y mucho fútbol. Argentina ganó, claramente, lo recordamos, con goles de Agüero y Dybala, que fue la gran figura de Argentina. Messi y Medel fueron expulsados en un altercado entre ambos, discutiendo con cabezazos entre medio. Fue una victoria muy justa en un partido muy picante, y esto para un equipo que estaba Foyt, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Dybala, todos jugadores de nombres, digamos, sin tanta trayectoria en la selección argentina. Era muy importante entender que en partidos picantes donde necesitábamos a los jóvenes al 100%, Argentina rindió. Otamendi cerró la Copa América con su mejor partido, porque así como recordamos las malas, también hay que recordar las buenas. Pero las tres figuras de la Copa América me parece que fueron Messi, porque es Messi, porque ha generado muchísimo fútbol, principalmente de menor a mayor. Empezó muy mal la Copa América y la terminó bastante bien, más allá de esa expulsión inentendible. Pero después tuvimos a De Paul y Paredes como un tándem que se entendió muchísimo. De Paul principalmente, la gran aparición en el despliegue físico de lo que es este equipo, y Lautaro Martínez claramente el goleador, así que lo tenemos que incluir. Pero el resto estuvo con picos altos, picos bajos. En general fue una Argentina de altibajos de menor a mayor. Antes de cerrar 2019, Argentina jugó 6 amistosos, todos contra rivales de peso, salvo el 4-0 contra México y una derrota a un equipo que estaremos hablando. Tuvimos un 0-0 contra Chile, fue el primer amistoso tras la Copa, y Argentina ya empezaba a mostrar que su tridente en el medio no era otro que Paredes, De Paul y Lo Celso como titulares. Hubo un empate a 2 contra la Alemania de Ter Stegen, Kimmich, Havertz y Gnabry, una Alemania B a la que le remontamos un 0-2 en contra, gracias a dos figuras que se plantearían de cara al futuro, como Alario con su gol y otro como Ocampos, que terminaría ganándose un lugar indiscutido en las convocatorias porque su despliegue físico, su habilidad para abrir defensas rivales terminó siendo fundamental para Scaloni, y así fue convocado y terminaría ganando mucha consideración, no solamente en lo que es el cuerpo técnico, sino también entre la gente. Entender que su nivel en sus clubes era altísimo. Aparte, algo muy importante y muy curioso es que en ese momento se armó una Argentina 3-4-3, otro esquema de vuelta a la línea de 3, y Acuña y Ocampos formaron una dupla espectacular que en ese momento no existía, pero que hoy está en Sevilla. O sea, hoy están juntos en Sevilla, así que muy curioso eso. Hubo dos grandes jugadores que empezaron a perder consideración, uno Marcos Rojo, que tuvo un partido horroroso con varios problemas de concepto, y Angelito Correa, que lamentablemente no estuvo bien, pero luego volvería ahora. Goleamos a Ecuador por 3-1, un Ecuador que luego la veríamos con otros ojos, ya estaremos hablando. Vencimos a Brasil 1-0 con gol de Leo, una Brasil que vino con todos, menos Neymar, Alisson, Thiago Silva, Casemiro, Gabriel Jesús, Firmino. Tuvo buenos futbolistas, un buen triunfo. Argentina generó casi una docena de chances, así que en general estuvimos bastante bien, principalmente al contragolpe. Y en el siguiente partido también estuvimos contra un seleccionado que nos cuesta, como es Uruguay, que tuvimos un 2-2 para cerrar, pero también Argentina generó mucho peligro, 11 ocasiones de peligro, bastante bien. Acuña apareció otra vez como figura, claro, es un comodín increíble lo que hace Acuña, es brutal. Y fue un partido correcto, cerrado con la jerarquía de Agüero y Leo, que terminaron convirtiendo para que Argentina empate 2-2. Y para cerrar tenemos el 2020. Argentina en 2020 jugó apenas 4 encuentros, 3 fueron victorias, todos partidos por eliminatorias. Vencimos a una difícil Ecuador, que hoy en día está tercera en la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Para muchos es considerada la potencial revelación de la próxima Copa América, así que es un rival complicado. Alfaro está haciendo un laburazo, pero Scaloni planteó bastante bien este partido. Acá se empezó a establecer lo que creo que fue y es el 90% por lo menos del 11 titular de Scaloni, porque en este 2020 empezamos a ver a Armani, Montiel y Tagliafico como laterales, Martínez Cuarta y Otamendi como potencial saga central, en el medio 3 componentes, más arriba Ocampos, Messi y Lautaro en diferentes alturas. Y algo muy interesante es cómo Scaloni fue vivo para entender que había que presionar al rival en su salida con pelota para generar ocasiones rivales, y así es como puso a dos locomotoras como son Acuña y Ocampos, dos futbolistas que te pueden abrir cualquier defensa rival a partir de ese 4 o 5 pulmones básicamente, y su muy buen fútbol para saber cómo sortear a partir del pase y el atacar al espacio. Viendo lo que terminó siendo Ecuador luego, es una gran victoria personal también de Scaloni leyendo el partido. Vencimos a Bolivia, empatamos contra Paraguay, Martínez Cuarta generó un penal, Montiel sufrió mucho contra Almirón, Otamendi no estuvo demasiado bien en estos encuentros, Paredes y De Paul terminaron mostrando por qué se asentaron en la selección como titulares. Sufrimos la baja de Palacios con un rodillazo tremendo de uno de los hermanos Romero, lamentablemente un rodillazo que fue no solamente dolorosísimo, sino que también podría haber sido un peligro, pero bueno, por suerte se ha recuperado. Pero la gran figura de estos partidos no fue otra que Nicolás González, que apareció como una gran sorpresa, una apuesta, un riesgo de Scaloni,
y terminó rindiendo muy bien. Generó varias amarillas, por ejemplo a Ángel Romero, fue la figura rival, clave en el empate, incluso le anularon el potencial 2-1, así que ha rendido muy bien, pero después también tuvo otra oportunidad. Al siguiente encuentro, Armani volvió a dejar algunas dudas en la salida de pelota. Armani es un arquerazo con muy buenas atajadas puntuales. Yo no creo que deba ser el titular de la selección argentina, pero ni de casualidad. Emiliano Martínez merece el puesto. Pero en la salida falló varias veces. O sea, repasando los partidos lo notás muy claro. Otamendi y Martínez Cuarta mejoraron dentro de todo. Tuvieron un buen cierre que no me pareció imperial como se hablaba en ese momento, pero sí fue un cierre correcto. Tagliafico jugó un muy buen partido, al fin. Paredes y Lo Celso también volvieron a jugar muy bien. De Paul acompañó muy sólido y bastante equilibrado en lo que es la ofensiva, pero la gran figura pasó por otros pies porque además de Leo Messi, que estuvo muy participativo, Nico González, como les decía recién, fue el héroe. Terminó convirtiendo de zurda el 1-0 y jugó de lateral, de extremo, de todo. Prácticamente jugó por toda la banda, gambeteó mucho, sumó bastante en defensa, ganó en duelos individuales, tuvo criterio para subir al ataque, para acoplarse a diferentes componentes. Lautaro Martínez también estuvo muy autosuficiente, convirtiendo también. Argentina cerró muy bien lo que es el año 2020. ¿Qué veremos en las eliminatorias y la Copa América de 2021? Bueno, esto es incertidumbre porque estos torneos son muy distintos a otros. Hay que llegar bien, hay que pisar fuerte, pero la verdad que genera ilusión. Y por lo pronto quisimos repasar también la progresión que ha tenido Argentina en todos estos tiempos, porque se nota como el equipo poco a poco fue evolucionando hasta lo que vemos hoy. Que si entran algunas figuras, Emiliano Martínez, Cuti Romero, tenemos varios componentes que merecen un lugar en este 11, podemos hablar de un equipo verdaderamente competitivo. Si no, vamos a tener que pelear con lo que tenemos, que no es poco, pero que podría ser mejor si incorporamos a algunos futuristas que no tuvieron oportunidades en estos 25 partidos. Quiero que me den una evaluación del 1 al 10, qué piensan del ciclo Scaloni ahora que pudieron refrescar un poquito esa memoria, y los espero en comentarios. Gracias por acompañar tanto y nos vemos en futuros videos ya con las eliminatorias presentes.